Imagínese caminando por las calles de la antigua Jerusalén, donde cada paso revela una nueva enseñanza de Jesús. Prepárese para perderse en las historias que transformaron vidas y moldearon el mundo. En este video explorarás los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. Nos encontraremos con lecciones que resuenan a través de los siglos, momentos cruciales de la vida de Jesús que no solo nos inspiraron, sino que también dejan una marca profunda en nuestras vidas. Únete a nosotros en este viaje revelador y descubre cómo el legado del Nuevo Testamento continúa resonando en nuestras vidas hoy. Cada historia es una oportunidad para reflexionar y conectarse con lo que realmente importa. Antes de empezar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal porque voy a traerte una serie de vídeos que impactarán tu vida espiritual con Dios. Así que, comenzamos. Número 1. Contexto histórico. El Nuevo Testamento, como segunda parte de la Biblia cristiana, se sitúa históricamente en un periodo de transición en el mundo antiguo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de aproximadamente 4 siglos, conocido como el periodo intertestamentario o el silencio profético. Durante este tiempo no se registran profecías en las Escrituras, pero hubo importantes acontecimientos históricos que moldearon la cultura y las expectativas religiosas. Durante la vida de Jesús y los eventos narrados en el Nuevo Testamento, la región de Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Este contexto político tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas, influyendo en cuestiones como la administración local, la imposición de impuestos y las tensiones sociales. La sociedad judía estaba marcada por una diversidad de grupos, desde fariseos y saduceos hasta esenios y celotes. Cada uno de estos grupos tenía perspectivas teológicas y políticas distintas, y algunos de ellos se mencionan en los relatos del Nuevo Testamento, influyendo en el contexto en el que se desarrollaron las enseñanzas de Jesús. En este contexto, había fuertes expectativas mesiánicas entre el pueblo judío. La llegada de un Mesías se anticipaba como un liberador político y espiritual que restauraría el reino de Israel. Jesucristo, presentado en los Evangelios, fue percibido por muchos como el cumplimiento de estas profecías mesiánicas. Aunque la región estaba bajo dominio romano, la influencia de la cultura griega, helenismo, también se hacía sentir. La lengua común para asuntos culturales y comerciales era el griego, y esto influyó en la forma en que se escribieron y se propagaron los textos del Nuevo Testamento. Las sinagogas judías eran centros de adoración y estudio de las Escrituras en la diáspora, mientras que el Templo de Jerusalén seguía siendo el epicentro religioso. La relación entre Jesús y las autoridades religiosas, así como sus enseñanzas en estos lugares, destaca el contexto religioso de la época. El Nuevo Testamento también narra los primeros años de la Iglesia cristiana, marcados por la predicación de los apóstoles y la difusión del mensaje cristiano. La transición de una secta dentro del judaísmo a un movimiento independiente es un aspecto clave de este periodo. Antes de continuar con los próximos momentos impactantes del Nuevo Testamento, escribe en los comentarios: Señor, quiero aprender de tus enseñanzas. Gloria a Dios por ofrecernos estas lecciones. Que podamos buscar la sabiduría de Jesús en nuestro día a día. Así estaremos inspirados por su legado. Ahora sigamos adelante. Número 2. Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo y Lucas ofrecen relatos detallados sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Se destacan elementos como la anunciación a María, el nacimiento en Belén, la visita de los magos y la huida a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. A los aproximadamente 30 años,
Jesús inicia su ministerio público marcado por la predicación de un mensaje centrado en el amor, la justicia, el arrepentimiento y el reino de Dios. Este periodo abarca alrededor de 3 años, durante los cuales realiza numerosos milagros y enseña a través de parábolas. Los evangelios registran diversos milagros realizados por Jesús, como la multiplicación de panes y peces, la curación de enfermos, la restauración de la vista a los ciegos y la resurrección de los muertos. Estos actos milagrosos son presentados como señales de su autoridad divina. Jesús utiliza parábolas, historias cortas, con significados espirituales, para ilustrar sus enseñanzas. Las parábolas abordan temas como la misericordia, la humildad, la fe y el reino de Dios. Ejemplos notables incluyen la parábola del sembrador, la del buen samaritano y la del hijo pródigo. Jesús selecciona a 12 discípulos para que lo sigan de cerca, compartan su enseñanza y participen en su ministerio. Pedro, Santiago y Juan son mencionados con frecuencia como testigos privilegiados de eventos cruciales en la vida de Jesús. A medida que la fama de Jesús crece, también aumentan los conflictos con las autoridades religiosas judías. Sus enseñanzas desafían las tradiciones establecidas, lo que genera tensiones y eventualmente lleva a su arresto y juicio. Antes de su crucifixión, Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Durante este evento, instituye la Sagrada Comunión, simbolizando su cuerpo y su sangre como un sacrificio redentor. Jesús es traicionado por Judas Iscariote, arrestado y enfrenta juicios ante el Sanedrín y el gobernador romano Pilato. A pesar de ser declarado inocente, es condenado a ser crucificado en el Calvario, cumpliendo así su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de su muerte, Jesús resucita al tercer día, un evento fundamental para la fe cristiana. Aparece a sus discípulos y otros seguidores, proporcionando pruebas de su resurrección y confirmando su divinidad. 40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo en presencia de sus discípulos, completando así su ministerio terrenal. Esta ascensión establece la base para la futura llegada del Espíritu Santo, como se narra en los Hechos de los Apóstoles. Número 3. Nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, rastreando su linaje desde Abraham hasta José, el esposo de María. Esto establece la conexión de Jesús con la promesa mesiánica hecha a Abraham y David. Mateo relata la anunciación del ángel a José, revelándole que el hijo de María sería concebido por el Espíritu Santo y sería llamado Jesús, cumpliendo así la profecía del Emanuel, Dios con nosotros. Mateo menciona la visita de magos o sabios del oriente que siguen una estrella hasta Belén para adorar al recién nacido rey de los judíos. Este evento subraya la universalidad del mensaje de Jesús. Anticipándose a la persecución de Herodes, José, María y el niño Jesús huyen a Egipto. Esto refleja el paralelo entre la vida de Jesús y la historia de Israel, que también había experimentado el exilio en Egipto. Herodes, amenazado por la noticia de un nuevo rey, ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Jesús, sin embargo, escapa debido a la advertencia divina dada a José. Después de la muerte de Herodes, la familia regresa de Egipto y se establece en Nazaret, cumpliendo así otra profecía del Antiguo Testamento que afirmaba que el Mesías sería llamado Nazareno. El Evangelio de Lucas relata la anunciación del ángel Gabriel a María, informándole que concebirá al Hijo de Dios. María, aunque desconcertada, acepta humildemente su papel en el plan divino. María visita a su pariente Isabel, que también está embarazada milagrosamente con Juan el Bautista. Este encuentro resalta la conexión entre Jesús y Juan y confirma la importancia de María en la historia de la redención.
Lucas narra el viaje de María y José a Belén para inscribirse en un censo ordenado por el emperador Augusto. En Belén no encuentran lugar en la posada y Jesús nace en un establo, siendo colocado en un pesebre. Unos pastores son informados por un coro de ángeles sobre el nacimiento del Salvador en Belén. Los pastores se apresuran a adorar al recién nacido, simbolizando que el mensaje de Jesús es para todos, incluso para los más humildes. María y José llevan a Jesús al templo de Jerusalén, donde Simeón y Ana reconocen al niño como el esperado Mesías. Simeón profetiza sobre el sufrimiento futuro de María y la revelación de la salvación para gentiles y judíos. Lucas menciona brevemente la vida oculta de Jesús en Nazaret, donde crece en sabiduría y gracia. Se destaca su obediencia a sus padres terrenales y la comprensión progresiva de su misión divina. Número 4. Ministerio público de Jesús. Jesús comienza su ministerio público siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este evento simboliza la identificación de Jesús con la humanidad y marca el inicio oficial de su misión. Después del bautismo, Jesús es llevado al desierto donde enfrenta tentaciones por parte de Satanás. Su resistencia a estas tentaciones demuestra su victoria sobre el mal y su preparación espiritual para el ministerio. Jesús comienza a predicar la llegada del reino de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento y la fe. Su mensaje es central en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y destaca la transformación interna y la relación con Dios. Jesús elige a 12 discípulos para ser sus apóstoles, los cuales comparten su enseñanza y participan activamente en su ministerio. Esta elección simboliza la formación de la nueva comunidad de seguidores y líderes. Las enseñanzas de Jesús abarcan una variedad de temas, desde el amor al prójimo hasta la relación con Dios, la oración, la fe y la ética. Utiliza parábolas, historias cortas con lecciones espirituales, para ilustrar principios importantes y desafiar las percepciones convencionales. Jesús realiza numerosos milagros, como la curación de enfermos, la multiplicación de alimentos, el control sobre la naturaleza y la resurrección de los muertos. Estos milagros no solo manifiestan su divinidad, sino que también expresan compasión y restauración. Jesús demuestra su autoridad sobre los poderes demoníacos al expulsar demonios y liberar a las personas poseídas. Estos actos confirman la llegada del reino de Dios y la derrota del mal. Jesús tiene encuentros significativos con personas de diversos trasfondos, incluyendo samaritanos, pecadores, fariseos y líderes religiosos. Estos encuentros revelan la naturaleza inclusiva de su mensaje y su deseo de alcanzar a todas las personas. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, Jesús presenta enseñanzas clave, incluyendo las bienaventuranzas y el llamado a amar incluso a los enemigos. Este sermón es una expresión profunda de sus principios éticos y su visión del reino. Jesús es transfigurado en la presencia de Pedro, Santiago y Juan en una montaña. Este evento revela su gloria divina y confirma su identidad como el Hijo de Dios. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogia esta confesión y revela que sobre esa roca edificará su iglesia. A medida que avanza su ministerio, Jesús predice su muerte y resurrección. Esto despierta confusión entre sus seguidores, pero establece la naturaleza redentora y salvífica de su sacrificio. Y antes de pasar al siguiente, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a muchas personas. Número 5. Parábolas de Jesús. Enseñanzas profundas y espirituales. El buen samaritano.
Lucas 10, 25-37. En esta parábola, Jesús responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, narrando la historia de un samaritano compasivo que ayuda a un hombre herido en el camino. La enseñanza destaca la importancia de la compasión y muestra que el amor al prójimo trasciende las barreras sociales y étnicas. El hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. La parábola del hijo pródigo ilustra el amor incondicional y la misericordia de Dios. Un hijo derrocha su herencia en una vida disipada y regresa a casa en arrepentimiento, siendo recibido con alegría por su padre. La historia revela la disposición de Dios para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él. La oveja perdida, Mateo 18, 12, 14, Lucas 15, 3, 7. Jesús compara el reino de los cielos con un pastor que deja a 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido. Esta parábola enfatiza el amor perseverante de Dios por aquellos que se han apartado, destacando la importancia de cada individuo para Dios. La gran cena, Lucas 14, 15, 24. Esta parábola ilustra la invitación divina al reino de Dios. Algunos invitados rechazan la invitación, pero el anfitrión llena su casa con personas de los caminos y senderos. Esto subraya la idea de que la salvación está abierta a todos, independientemente de su estatus social o pasado. La levadura, Mateo 13:33, Lucas 13:20, 21. Jesús compara el reino de Dios con una pequeña cantidad de levadura que hace crecer toda la masa. Esta parábola destaca la influencia transformadora del Evangelio, indicando que incluso una pequeña semilla de fe puede tener un impacto significativo. El sembrador, Mateo 13, 3, 23, Marcos 4, 1, 20, Lucas 8, 4, 15. Jesús utiliza esta parábola para explicar cómo diferentes personas responden al mensaje del Evangelio. Representa los diversos tipos de corazones y cómo la semilla del Evangelio puede ser recibida de manera diferente. Algunos terrenos son fértiles y producen fruto, mientras que otros son inhóspitos. El fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. Jesús relata la historia de dos hombres que van al templo a orar. Aunque el fariseo aparenta ser justo, el publicano, reconociendo su necesidad de perdón, encuentra gracia delante de Dios. Esta parábola enfatiza la humildad y la actitud de arrepentimiento como elementos clave en la relación con Dios. El dueño de la viña, Mateo 21, 16. La parábola del dueño de la viña destaca la generosidad y gracia de Dios al recompensar a todos los trabajadores, independientemente de cuánto tiempo hayan trabajado. Ilustra que la salvación no se basa en méritos, sino en la gracia divina. El rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. Esta parábola presenta la historia de un hombre rico y Lázaro, un mendigo. Después de la muerte, el rico sufre en el Hades, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. La parábola advierte sobre las consecuencias eternas de las elecciones y destaca la importancia de la justicia y la compasión. Las parábolas de Jesús son enseñanzas profundas y espirituales que revelan verdades esenciales sobre el reino de Dios, la naturaleza divina, la redención y el llamado a una vida transformada. Cada parábola ofrece una perspectiva única y desafía a los oyentes a reflexionar sobre su relación con Dios y su prójimo. Número 6. Milagros de Jesús. Multiplicación de panes y peces, Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17, Juan 6, 1, 15. Jesús alimenta a una multitud numerosa con 5 panes y 2 peces. Este milagro destaca la provisión abundante de Dios y muestra cómo Jesús satisface tanto las necesidades físicas como las espirituales de la gente. Caminar sobre el agua, Mateo 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52, Juan 6, 16, 21. Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea, mostrando su dominio sobre la naturaleza.
Pedro también camina brevemente sobre el agua antes de hundirse, enseñando la importancia de la fe en medio de las tormentas de la vida. Curación del hijo de un oficial. Juan 4:46-54. Jesús sana al hijo de un oficial real con solo pronunciar la palabra, demostrando su capacidad de realizar milagros a distancia. Este evento enfatiza la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la distancia. Curación de un hombre paralítico. Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-11, Lucas 5:17-26. Jesús perdona los pecados y luego sana a un hombre paralítico. Este milagro muestra su autoridad para perdonar pecados y su poder para sanar enfermedades físicas. Curación de la mujer con flujo de sangre. Mateo 9:20-22, Marcos 5:25-34, Lucas 8:40-48. Una mujer que sufre de un flujo de sangre durante muchos años es curada al tocar el manto de Jesús. Este milagro destaca la fe y la conexión personal que Jesús tiene con aquellos que buscan su ayuda. Restauración de la vista a 2 ciegos. Mateo 9:27-31. Jesús restaura la vista a 2 ciegos que lo buscan con fe. Este milagro simboliza no solo la capacidad de Jesús para sanar enfermedades físicas, sino también su capacidad para abrir los ojos espirituales a la verdad. Curación del hombre con mano paralizada. Mateo 12:9-13, Marcos 3:1-6, Lucas 6:6-11. Jesús sana a un hombre con la mano paralizada en el día de reposo, desafiando las normas religiosas de su tiempo. Este milagro subraya la prioridad de la compasión sobre las tradiciones rituales. Curación del siervo del centurión. Mateo 8:5-13, Lucas 7:1-10. Jesús sana al siervo de un centurión romano a distancia, elogiando la fe del centurión. Este milagro destaca la universalidad de la fe y la capacidad de Jesús para superar barreras culturales. Resurrección de Lázaro. Juan 11:1-44. Jesús resucita a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días. Este milagro es uno de los más significativos y destaca el poder de Jesús sobre la muerte, anticipando su propia resurrección. Multiplicación de panes y peces. Mateo 15:32-39, Marcos 8:1-10. Jesús realiza otra multiplicación de panes y peces para alimentar a una multitud hambrienta. Este evento subraya la generosidad de Dios y la disposición de Jesús para satisfacer las necesidades físicas de las personas. Los milagros de Jesús no solo demuestran su poder divino sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte, sino que también revelan su compasión y amor por la humanidad. Cada milagro tiene un propósito único, enseñando lecciones espirituales y proclamando el reino de Dios. Número 7. La última cena. Jesús y sus discípulos se preparan para celebrar la Pascua, una festividad judía que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. Este contexto añade capas de significado a la última cena, ya que Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús elige un lugar específico para la cena, indicando detalles a Pedro y Juan para que preparen todo. Esto refleja la omnisciencia de Jesús y sugiere que este evento tiene un propósito divino y simbólico. Antes de sentarse a la mesa, Jesús realiza un acto sorprendente al lavar los pies de sus discípulos. Este gesto humilde muestra su amor servicial y establece un ejemplo de humildad y servicio mutuo. Institución de la Sagrada Comunión. Mateo 26:26-29, Marcos 14:22-25, Lucas 22:14-20, Primera a los Corintios 11:23-26. Durante la cena, Jesús toma pan y vino, agradece a Dios y los presenta como símbolos de su cuerpo y sangre. Instituye la Sagrada Comunión, instando a sus discípulos a hacer esto en memoria de Él. Este acto establece la práctica sacramental central en la tradición cristiana. Jesús revela que uno de sus discípulos lo traicionará. La cena se extiende con las enseñanzas de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo, la relación íntima entre Él, el Padre y los discípulos, y la importancia del amor mutuo.
Estas enseñanzas profundizan el significado espiritual del evento. Juan 13:3-17. Jesús anuncia que todos los discípulos lo abandonarán en breve. Pedro protesta, pero Jesús predice la negación de Pedro antes de que cante el gallo. Después de la cena, Jesús se dirige al huerto de Getsemaní, donde ora angustiado antes de su arresto. Esta oración intensa revela la tensión espiritual y emocional que precede a su sacrificio en la cruz. En la primera carta a los Corintios, Pablo destaca la importancia de la Sagrada Comunión como un acto de conmemoración, proclamación y participación en la obra redentora de Cristo. Los cristianos son llamados a participar en la cena del Señor de manera reverente y reflexiva. Primera a los Corintios 11:26. Jesús anticipa su sufrimiento y muerte, pero también señala la futura celebración del banquete en el reino de Dios. La última cena no solo mira hacia la cruz, sino también hacia la victoria final y la consumación del reino. La última cena, más allá de ser una simple comida, se convierte en un acto litúrgico y teológico fundamental en la fe cristiana. A través de la institución de la Sagrada Comunión, Jesús proporciona un medio tangible para que los creyentes conmemoren y participen en su sacrificio redentor hasta su regreso. Número 8. Arresto y juicio de Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos, traiciona a Jesús entregándolo a las autoridades religiosas a cambio de 30 piezas de plata. Este acto dramático marca el comienzo de los eventos que llevarán a la detención de Jesús. Antes de ser arrestado, Jesús ora intensamente en el huerto de Getsemaní, expresando su angustia y sometiéndose a la voluntad del Padre. Este momento refleja la profunda carga espiritual y emocional que Jesús lleva antes de su arresto. Judas identifica a Jesús con un beso y los soldados lo arrestan. Pedro intenta resistir la detención usando una espada, pero Jesús le pide que guarde la espada y se someta a la voluntad divina. Jesús es llevado ante el Sanedrín, el tribunal judío supremo, donde enfrenta acusaciones falsas de blasfemia. Aunque varios testigos dan testimonio en su contra, el juicio nocturno se caracteriza por la falta de procedimientos legales apropiados. Mientras Jesús está siendo juzgado, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, niega conocerlo 3 veces, cumpliendo así la predicción de Jesús durante la última cena. Dado que el Sanedrín no tiene autoridad para emitir la pena de muerte, llevan a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Pilato interroga a Jesús y al no encontrar culpabilidad, intenta liberarlo. Mateo 27:1-2, Marcos 15:1-15, Lucas 23:1-7, Juan 18:28-38. Pilato envía a Jesús a Herodes Antipas, gobernante de Galilea, ya que Jesús es galileo. Herodes interroga a Jesús, pero al no recibir respuestas, lo devuelve a Pilato. Lucas 23:6-12. Pilato, convencido de la inocencia de Jesús, intenta liberarlo. Sin embargo, la multitud, instigada por los líderes religiosos, exige la liberación de Barrabás, un criminal, en lugar de Jesús. A pesar de su deseo de liberar a Jesús, Pilato finalmente cede ante la presión y ordena la flagelación de Jesús. Los soldados romanos se burlan de él, vistiéndolo con un manto púrpura y colocándole una corona de espinas. Pilato, aunque reconoce la inocencia de Jesús, se ve obligado por la multitud a condenarlo a muerte por crucifixión. Lava sus manos simbólicamente, declarando su inocencia ante la responsabilidad del veredicto. Mateo 27:24-26, Marcos 15:15, Lucas 23:23-24, Juan 19:13-16. Jesús es obligado a llevar su cruz hacia el Gólgota, donde es crucificado junto a criminales. Durante el proceso experimenta burlas y escarnio. En la cruz pronuncia palabras impactantes, incluyendo la oración por aquellos que lo crucifican. Después de horas de agonía en la cruz,
Jesús muere. Su muerte se acompaña de fenómenos sobrenaturales, como la oscuridad sobre la tierra y el temblor. Su cuerpo es bajado de la cruz y colocado en un sepulcro prestado por José de Arimatea. Número 9. Crucifixión y resurrección. Jesús es llevado al Gólgota, Calvario, donde es crucificado junto a dos criminales. Este método de ejecución era extremadamente doloroso y deshonroso. Jesús soporta el sufrimiento físico y espiritual mientras lleva el peso de los pecados de la humanidad. Mientras está en la cruz, Jesús pronuncia 7 declaraciones significativas, incluyendo la oración por sus verdugos, la promesa al ladrón arrepentido y su entrega final en las manos del Padre. Durante las 3 horas en que Jesús está en la cruz, la tierra se oscurece. Al morir, hay un terremoto, simbolizando la magnitud espiritual del evento. Un soldado perfora el costado de Jesús con una lanza y fluye agua y sangre, lo cual es significativo en términos médicos y simbólicos, indicando la muerte física de Jesús y simbolizando la purificación y vida espiritual. Juan 19, 31-37. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, obtiene el permiso de Pilato para enterrar a Jesús. Junto con Nicodemo, prepara el cuerpo y lo coloca en un sepulcro nuevo. Se sella la entrada y se pone una guardia para prevenir manipulaciones. Mateo 27, 57, 61, Marcos 15, 42, 47, Lucas 23, 50, 56, Juan 19, 38, 42. El sábado siguiente a la crucifixión es un día de silencio y duelo. Los seguidores de Jesús están desconsolados, sin comprender completamente las implicaciones de lo que ha sucedido. Al tercer día, un gran terremoto anuncia la resurrección de Jesús. Un ángel del Señor desciende, remueve la piedra y proclama la buena noticia: ha resucitado. Las mujeres que llegan al sepulcro encuentran la tumba vacía. Mateo 28, 1, 10, Marcos 16, 1, 8, Lucas 24, 1, 12, Juan 21, 18. Jesús se aparece a varias personas después de su resurrección. Estas apariciones incluyen encuentros con María Magdalena, los discípulos en el camino a Emaús y varias apariciones a los apóstoles reunidos. Tomás, inicialmente escéptico, se encuentra con Jesús resucitado y toca sus manos y su costado. Su confesión de fe, Señor mío y Dios mío, subraya la realidad de la resurrección. Juan 20, 24, 29. Jesús comisiona a sus discípulos para hacer discípulos de todas las naciones, prometiendo estar con ellos siempre. Luego asciende al cielo, dejando a los discípulos con la promesa de que volverá de la misma manera. Mateo 28, 16, 20, Marcos 16, 15, 20, Lucas 24, 44, 53, Hechos 1, 9, 11. La resurrección de Jesús confirma su divinidad y cumple las profecías del Antiguo Testamento. Es la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo la esperanza de la vida eterna a aquellos que creen en él. Número 10. Ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús marca la culminación de su ministerio terrenal. Después de la resurrección, Jesús se aparece repetidamente a sus discípulos durante un periodo de 40 días. Estas apariciones tienen el propósito de fortalecer la fe de sus seguidores y proporcionar enseñanzas adicionales. Durante este tiempo, Jesús da instrucciones específicas, incluyendo la Gran Comisión: predicar el Evangelio, hacer discípulos y esperar la promesa del Espíritu Santo. Antes de su ascensión, Jesús encomienda a sus discípulos la tarea de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Él les había enseñado. Mateo 28, 16, 20, Marcos 16, 11, Lucas 24, 44, 49, Hechos 1, 8. Promete que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, capacitándolos para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La ascensión tiene lugar en el Monte de los Olivos, mientras Jesús bendice a sus discípulos. Es elevado a los cielos y una nube lo oculta de su vista. Mateo 24, 50, 51.
Marcos 16, 19, 20, Lucas 24, 50, 53, Hechos 1, 9, 11. Este evento no es solo una desaparición física, sino una entrada triunfal en el cielo como el Rey victorioso. Es crucial para entender la exaltación y soberanía de Jesús. La ascensión no implica que Jesús sea ausente de su pueblo. En su nuevo papel como intercesor y sumo sacerdote en el cielo, Jesús actúa como mediador de un nuevo pacto, como se expresa en la carta a los Hebreos. Este evento también prepara el escenario para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos, después de la ascensión, esperan en Jerusalén como Jesús les había instruido. Aunque Jesús se aleja físicamente, su presencia continúa en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo. Además, la ascensión establece la expectativa de su regreso, como los ángeles declaran: así como lo vieron ascender, así vendrá nuevamente. Hechos 1:11. Esta esperanza del retorno de Jesús es un anhelo central en la fe cristiana. Número 11. Libros históricos del Nuevo Testamento. 1. Los Hechos de los Apóstoles. Este libro, escrito por el evangelista Lucas, es una continuación de su evangelio y relata los eventos que suceden después de la ascensión de Jesús. Narra la obra del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia y las enseñanzas de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. 2. El comienzo de la Iglesia. En los Hechos se describe la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, marcando el inicio de la Iglesia cristiana. La predicación de Pedro lleva a la conversión de miles, y la comunidad cristiana se caracteriza por la comunión, el compartir y el crecimiento espiritual. 3. Los viajes misioneros de Pablo. Gran parte de los hechos se centra en los viajes misioneros de Pablo, desde sus inicios como perseguidor de cristianos hasta su conversión en el camino a Damasco. Pablo se convierte en uno de los principales apóstoles que lleva el evangelio a comunidades tanto judías como gentiles. 4. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15. El Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, es un hito crucial en la historia temprana de la Iglesia. Se aborda la cuestión de la circuncisión y se establece la relación entre los cristianos judíos y gentiles, resaltando la unidad en la diversidad. 5. Conversiones significativas. Los hechos relatan varias conversiones significativas, incluyendo la de Cornelio, un centurión romano, y Lidia, una comerciante de púrpura en Filipos. Estos eventos destacan la universalidad del Evangelio y la aceptación de personas de diferentes trasfondos. 6. Conflictos y persecuciones. La expansión del cristianismo no está exenta de conflictos y persecuciones. Se describen enfrentamientos con líderes religiosos judíos, disturbios causados por los intereses comerciales y la oposición de autoridades romanas. 7. El viaje a Roma, Hechos 27-28. Los últimos capítulos de Hechos detallan el viaje de Pablo a Roma, donde enfrenta un naufragio en la isla de Malta antes de llegar a la capital del Imperio Romano. A pesar de las dificultades, Pablo continúa predicando el Evangelio. 8. Cierre ambiguo. El libro de los Hechos se cierra de manera ambigua, sin registrar el final de la vida de Pablo ni la conclusión de la historia de la iglesia primitiva. Esto sugiere que la obra del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio continúan más allá del alcance del libro. 9. Conexión con los Evangelios. Los Hechos de los Apóstoles establecen una conexión clara entre los Evangelios y la historia de la iglesia primitiva. La obra del Espíritu Santo, la predicación de la salvación en Jesucristo y la expansión del reino de Dios son temas centrales que se desarrollan en continuidad con los Evangelios. 10. Enseñanzas teológicas y eclesiológicas.
Los Hechos ofrecen enseñanzas teológicas y eclesiológicas sobre la vida de la Iglesia, la centralidad del testimonio sobre Jesús y la llamada a la misión global. Los libros históricos del Nuevo Testamento, particularmente los Hechos de los Apóstoles, ofrecen una narrativa rica y detallada sobre los primeros días de la Iglesia cristiana y la expansión del Evangelio en el mundo antiguo. Estos relatos históricos proporcionan un contexto esencial para comprender la formación y el crecimiento de la Iglesia primitiva. Número 12. Epístolas Paulinas. Romanos. La epístola a los Romanos es una exposición profunda de la doctrina cristiana. Pablo aborda temas como la justificación por la fe, la universalidad del pecado y la gracia de Dios. Establece la importancia de la fe en Cristo y explora la relación entre la ley y la gracia. Primera y segunda a los Corintios. Estas epístolas abordan diversos problemas en la iglesia de Corinto. Pablo trata temas como la unidad en la comunidad cristiana, la disciplina eclesiástica, la resurrección de los muertos y la generosidad en la contribución para los santos. La segunda carta refleja una relación más personal y pastoral con la comunidad. Gálatas. En la epístola a los Gálatas, Pablo defiende la justificación por la fe y la libertad en Cristo frente al legalismo judaizante. Aborda la relación entre la ley y la gracia, destacando la libertad que los creyentes tienen en Cristo. Efesios. Efesios destaca la unidad en Cristo y la riqueza de las bendiciones espirituales. Pablo aborda temas como la elección divina, la reconciliación en Cristo, y exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con su identidad en Cristo, caminando en amor y unidad. Filipenses. La epístola a los Filipenses se caracteriza por su tono de alegría y gratitud. Pablo escribe desde la prisión y destaca la importancia de la alegría en Cristo, la humildad y la comunión de los creyentes en el servicio mutuo. Colosenses. Colosenses se enfoca en la supremacía de Cristo y la suficiencia de su obra redentora. Pablo advierte contra falsas enseñanzas y exhorta a los creyentes a centrarse en la realidad espiritual que tienen en Cristo. Primera y segunda Tesalonicenses. Estas epístolas tratan temas como la venida de Cristo, la resurrección y la vida en la espera del retorno del Señor. Pablo anima a los tesalonicenses a vivir en santidad y a mantener una esperanza firme en la venida futura de Cristo. Primera y segunda Timoteo, Tito. Conocidas como las epístolas pastorales, estas cartas están dirigidas a líderes en la iglesia, Timoteo y Tito. Pablo ofrece orientación sobre la organización eclesiástica, la conducta moral y la enseñanza sólida, destacando la importancia de la fidelidad y la perseverancia en el liderazgo cristiano. Filemón. Esta es la carta más breve de Pablo y se centra en la reconciliación y la compasión. Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo que se convierte al cristianismo, y exhorta a Filemón a recibirlo como a un hermano. Enseñanzas teológicas y prácticas. Las epístolas paulinas ofrecen una sólida base teológica y proporcionan orientación para las comunidades cristianas. Pablo aborda cuestiones doctrinales cruciales, instruye sobre la vida cristiana cotidiana y responde a situaciones específicas en diferentes iglesias. Estilo personal y contextualización. Aunque las epístolas comparten temas teológicos comunes, cada una tiene un estilo y enfoque único, adaptado a la situación y necesidades específicas de la comunidad a la que se dirige. Esto muestra la habilidad de Pablo para contextualizar sus enseñanzas. Las epístolas paulinas constituyen una parte integral del Nuevo Testamento, proporcionando una riqueza de enseñanzas teológicas y prácticas para las comunidades cristianas. Estas cartas reflejan la diversidad y profundidad del pensamiento apostólico,
y continúan siendo una fuente valiosa de instrucción para los creyentes hoy en día. Número 13. El libro de Apocalipsis. Visiones proféticas y la victoria final de Dios. Tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, el libro de Apocalipsis fue escrito durante un tiempo de persecución para los cristianos en la provincia romana de Asia Menor. Juan se encontraba en la isla de Patmos cuando recibió las visiones. La visión comienza con una revelación gloriosa de Jesucristo a Juan. Luego se envían mensajes específicos a 7 iglesias en Asia Menor, abordando sus condiciones espirituales y ofreciendo exhortaciones y advertencias. Apocalipsis 1:3. Juan experimenta una serie de visiones celestiales que revelan el trono de Dios y el Cordero, simbolizando la soberanía divina y la redención a través de Cristo. La adoración en el cielo y la apertura de los sellos son elementos centrales. Apocalipsis 4:5. Se describen eventos catastróficos y juicios divinos a medida que se abren las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Estas visiones simbolizan la intervención divina en la historia humana y la confrontación final entre el bien y el mal. Apocalipsis 8:16. Juan describe visiones de una bestia y de Babilonia que simbolizan el poder maligno y la corrupción en oposición a Dios. La bestia representa un sistema opresor, mientras que Babilonia simboliza la corrupción religiosa y política. Apocalipsis 13:17. Apocalipsis presenta la batalla final entre el bien y el mal, en la cual Cristo emerge como el vencedor. Se describe la derrota de Satanás, el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. La nueva Jerusalén desciende como la morada eterna de Dios y su pueblo. Apocalipsis 19:22. Apocalipsis utiliza imágenes simbólicas y números significativos para comunicar sus mensajes. El número 7, por ejemplo, presenta la perfección divina, y la repetición de ciertos elementos refuerza su importancia teológica. Se menciona un periodo de 1000 años, conocido como el milenio, durante el cual Satanás está encadenado y Cristo reina. Las interpretaciones varían, pero la esencia es la victoria y el reinado de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Apocalipsis 20. Las interpretaciones del libro de Apocalipsis han sido diversas a lo largo de la historia, y diferentes corrientes teológicas han ofrecido perspectivas variadas sobre su significado. Algunos lo ven como una descripción literal del fin de los tiempos, mientras que otros lo interpretan de manera más simbólica. A pesar de su contenido apocalíptico y a menudo intimidante, el mensaje central de Apocalipsis es de esperanza y victoria. Anuncia el triunfo final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Este mensaje ha sido una fuente de consuelo para los creyentes a lo largo de los siglos. Apocalipsis llama a los creyentes a la fidelidad y la perseverancia en medio de las pruebas, destacando la importancia de mantener la fe, la paciencia y la lealtad a Cristo, independientemente de las circunstancias. Número 14. Persecuciones cristianas en los primeros siglos. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús enfrentaron persecuciones significativas, especialmente bajo el dominio del Imperio Romano. Aunque las persecuciones no fueron constantes ni universales, surgieron en diversos momentos y lugares. El libro de Hechos documenta las primeras hostilidades hacia los cristianos, desde la ejecución de Esteban hasta la persecución liderada por Saulo, más tarde conocido como Pablo. Los primeros discípulos enfrentaron oposición y violencia por su fe en Jesús. Durante los reinados de emperadores como Nerón, Domiciano y Diocleciano, los cristianos enfrentaron persecuciones más sistemáticas. Nerón, por ejemplo, culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, lo que llevó a medidas represivas.
Las persecuciones se desencadenaron por diversas razones. A menudo, los cristianos eran vistos como una amenaza para la unidad y lealtad al Estado, ya que se negaban a adorar a los dioses romanos y al emperador. También eran acusados de prácticas inmorales debido a malentendidos sobre la cena del Señor. A medida que el cristianismo se expandía, se enfrentaba cada vez más a la hostilidad oficial. A finales del siglo I y principios del siglo II, el cristianismo se consideraba ilegal en el Imperio Romano, lo que exacerbaba las tensiones y aumentaba las persecuciones. A pesar de las persecuciones, muchos cristianos se mantuvieron firmes en su fe y se negaron a renunciar a Cristo. El martirio se convirtió en un testimonio impactante de la fortaleza y convicción de la comunidad cristiana primitiva. Las cartas apostólicas, como las escritas por Pedro y Pablo, ofrecían consuelo y exhortación a las comunidades perseguidas. Animaban a los creyentes a permanecer fieles en medio de la adversidad y a ver las persecuciones como participación en el sufrimiento de Cristo. La epístola a los Hebreos destaca la importancia de la fe en medio de la persecución, mencionando héroes de la fe que enfrentaron diversas pruebas, alentando a los creyentes a perseverar en su confianza en Dios. Los historiadores de la época, como Tácito y Plinio el Joven, proporcionan testimonios adicionales sobre las persecuciones cristianas. Sus escritos corroboran el hecho de que los cristianos enfrentaron desafíos significativos debido a su identidad religiosa. Con la conversión de Constantino al cristianismo y el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, se puso fin oficialmente a la persecución cristiana en el Imperio Romano. El cristianismo se convirtió en una religión legalizada y, finalmente, en la religión dominante. El martirio cristiano dejó un legado duradero en la historia de la Iglesia. Los mártires se convirtieron en ejemplos de coraje y fidelidad, y sus historias inspiraron a generaciones posteriores de creyentes a permanecer firmes en la fe a pesar de las adversidades. Gracias por participar en este estudio bíblico. Ahora te hago una invitación. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y entrego mi vida a ti. Amén. Gloria a Dios por esto. Que Dios te bendiga mucho. Ahora no te olvides de suscribirte al canal para recibir más contenidos relacionados con este tema. Mira uno de los videos que están en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.